Estamos en comunicación telefónica a José Ramón Arteaga, él es titular de la CNRT, Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Hola José Ra, ¿cómo te va? Vero Sarasola te saluda. ¿Cómo te va, Vero? Gracias por la comunicación. Acá me encontré llegando a Paraná, así que si se corta es porque estoy en la ruta. Sí, me imaginé y es más, lo hablábamos con mi productor, decíamos, bueno, si se corta, pero yo sé que José Ra siempre tiene la buena predisposición de atendernos, si se corta ya lo excede, así que Dale. desde ya te agradezco el contacto. Bueno, en primera instancia, ¿cómo has llevado estos 2 años, en primera instancia de pandemia, 2 años muy difíciles para controlar el transporte, y en segunda instancia, bueno, vos sos un hombre alineado al precandidato a presidente, hoy actual ministro de Economía, Sergio Massa? ¿Cómo ves su candidatura? Y dos preguntas en una. ¿Cómo ha sido tu Dale, gestión dale. y cómo ves la Mira, campaña de Sergio? ya cumpliendo más de 3 años y medio en este organismo del control de transporte terrestre. Como bien decís, una etapa muy difícil, fueron los 2 primeros años casi exclusivos de pandemia, donde el CNRT, cuidando el transporte que fue declarado de esencial para que todas las trabajadoras y trabajadoras puedan seguir con su actividad, también tuvo que establecer todos los protocolos y todo lo que hemos conocido en esta dificilísima historia de la Argentina y del mundo, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, en plena pandemia, aún así nos pusimos dos objetivos. El primer ministro de Transporte, Mario Meón, y luego Alexis Guerrera, nos plantearon ser un organismo verdaderamente federal. Fíjate que hoy estoy en Paraná, y para hacer eso tuvimos que volver a abrir delegaciones que el gobierno anterior había cerrado, pero además, con la impronta de Sergio Massa, no solo abrir, sino crear nuevas delegaciones en provincias donde nunca la CNRT había estado, y además en provincias grandes como Mendoza, como provincia de Buenos Aires, como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, nuevas delegaciones y bases operativas. Y el segundo desafío en esta gestión de ello fue a la federalización del organismo, imponerle una fuerte inversión tecnológica que nos permita ser más eficientes, más transparentes, más seguros y firmes, y tener una fiscalización ya no solo presencial en todo el sistema de transporte automotor, ferroviario y de carga, sino también una fiscalización inteligente. Así que sobre esos ejes continuamos trabajando y con mucha expectativa en este contexto y en este proceso electoral que nos tiene a nuestro conductor, a nuestro ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, con mucha expectativa. ¿Vos se han encontrado con algún, a ver, no te pido que me especifiques ni me des nombres de empresas, pero se han encontrado con muchas irregularidades a la hora del control del transporte? Se encuentran situaciones que reflejan un contexto de crisis, ¿sí? Un contexto de crisis cuando uno ve el transporte urbano automotor altísimamente subsidiado, es porque de alguna manera el Estado tiene que salir en ayuda de lo que los trabajadores y usuarios no podrían pagar nunca. Si yo te digo que hoy el valor puro de un boleto de transporte estaría rozando los 600 pesos, vos me decís, eso es imposible de pagar. Bueno, por eso el subsidio. Y en Claro. función de esto, todas las asimetrías que dejó el gobierno anterior en las disparidades de lo que significa cada provincia. Esto hubo que ordenarlo, trabajarlo, consensuarlo, discutirlo. Hubo que ponerle presupuesto, con lo cual no fue fácil, y a eso sumarle la crisis en general que impone una situación de parque automotor complicado, seguros, licencias, capacitación de los choferes, verificaciones técnicas, un sistema ferroviario que también había sido abandonado literalmente, y lo que está haciendo Martín Marinucci en Trenes Argentinos con un gran equipo, como también Pipo, Belgrano Cargas, ha sido un desafío importante y es una marca
una marca de la gestión y del Ministerio de Transporte que orgullosamente acompañamos. Perdóname, voy a hacer una intromisión y voy a hacer un paréntesis en lo que me estás diciendo. Le voy a mandar un abrazo muy grande a Martín Marinucci. No a él en persona, la verdad que no lo conozco, pero ayer me quisieron robar en el tren Roca de La Plata a Buenos Aires y uno de los que intervino fue uno de los agentes de Trenes Argentinos que evitó que se perpetrara el hecho, así que muy atentos, yendo y viniendo, recorriendo los vagones de punta a punta para preservar el bienestar de los pasajeros, así que un gran abrazo. No recuerdo el nombre del trabajador, por supuesto realicé la denuncia y todo lo que corresponde, pero muy atento y muy cuidadoso y muy cariñoso y muy contenedor, así que viste que vos me conocés te sentiste acompañada, me sentí cuidada. Viste, vos me conocés hace muchos años, José Ra. Cuando yo tengo que ser crítica, soy muy crítica. No, pero cuando hay que decir las cosas como son... Siempre con buena fe. Siempre con buena fe, y en este caso quiero agradecerle a Trenes Argentinos que me sentí cuidada, no solo por ese trabajador que podría haberse hecho el distraído, sino después en el acompañamiento, en realizar la denuncia formal, así que valga el agradecimiento y este paréntesis que hago. Ahí te agradezco porque siempre viene bien reconocer las cosas buenas y los avances en materia de gestión y en materia de seguridad ferroviaria, además de lo que significa inversión en formación, en vías, en señalización, en estaciones, en la calidad de la atención de las estaciones, en la frecuencia. Lo que viene haciendo Martín Marinucci y el equipo de seguridad, coordinado por Eduardo Feijó en materia de monitoreos, cámaras, alarmas, botones antipánico, poniendo a disposición todas las nuevas tecnologías justamente para eso, para pasajeras o pasajeros que su gran mayoría son trabajadores y estudiantes, Verónica, tengan el cuidado de un sistema de transporte y del Estado cuando desgraciadamente pasa algo que no corresponde. Te tengo que llevar un poco al ambiente de la política. Vos sabés que, las y los que somos periodistas, un día nos fuimos a dormir con Guado de Pedro, candidato a presidente, y el otro día nos levantamos con Sergio Massa, candidato a presidente. ¿Cómo te tomó la noticia y cómo crees que el sector, entre comillas, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar generalizando, sino entre comillas, el sector más, tampoco me gusta decir la palabra dura, pero el sector más condescendiente con la vicepresidenta de la Nación, teniendo a Sergio Massa como candidato a presidente? A ver, primero te voy a ser muy sincero, no me tomó por sorpresa. Uno lo ve trabajar a Sergio desde hace mucho y sabe de su audacia, su valentía, su fortaleza, sus convicciones, su impronta de todo terreno sin horarios cuando tiene objetivos y sobre todo de gestión. No me tomó por sorpresa. Sí, es muy entendible y pasa en todas las decisiones políticas, y esto es una coalición política de muchos sectores, mayoritariamente del peronismo y de también otros sectores del campo nacional y popular, que han transformado el Frente de Todos en Unión por la Patria. Claramente cuando uno establece unidades, Verónica, todos tenemos que de alguna manera ceder y resignar legitimidades y expectativas, como yo la he podido tener en mi ciudad, y en función de la unidad hemos dicho nuestro mejor candidato es Julio Elagui, tiene que ir al API, y bueno, y esto hay que ordenarlo, y esto ha pasado en todos los sectores y en todas las agrupaciones. Primero entiendo que fue difícil aceptar la situación de Cristina y su no participación en términos electorales, pero mucha grandeza hemos establecido, hemos entendido y hemos tomado con mucha grandeza y generosidad todas las candidaturas que de alguna manera han permitido llegar a esta fórmula Massa-Rossi, como también Axel en la provincia de Buenos Aires y una mayoría de intendentes que nos van a permitir dar una vuelta de página, Verónica. Yo estoy convencido, más allá de lo que significa hoy las imposibilidades económicas, la inflación, la especulación con el dólar, el
riesgo que significa la macroeconomía y tener una limitación importante de reservas. Conozco la capacidad de trabajo y Massa lo está demostrando en su situación con el Fondo Monetario y con los acreedores externos, pero también nunca arriesgando lo propio, poniendo en orden las finanzas y yendo adelante con, por ejemplo, el gasoducto, por ejemplo, la soberanía energética, por ejemplo, infinidad de decisiones que tienen que ver con temas que lo vamos a ver a muy poquito tiempo, Pasó lo peor, pasó la deuda, pasó el COVID, pasó la sequía, bueno, viene un tiempo de ordenamiento y de gestión fuerte, donde vamos a poner a prueba el gran desafío que tiene Sergio Massa para conducir a Argentina. ¿Vos crees que, bueno, dentro de este contexto en el que estamos viviendo y una de las principales, por lo menos es mi humilde opinión, perdóname José Guerra, es mi humilde opinión, el principal problema que tiene hoy no es el oficialismo sino la oposición, porque se están tirando dardos fuertes entre un lado y el otro y a mi entender, a mi humilde, súper humilde entender, a ver, quienes votan a Bullrich, quienes votan a Larreta, y ustedes bueno, me cuesta decir todavía Unión por la Patria, pero desde el Frente de Todos, Unión por la Patria, ¿no creen que va a haber un voto volátil que todavía no se sabe muy bien a dónde va a ir? Porque todos sabemos que el elector, hay muchos y muchas electores y electoras que terminan definiendo el voto a último momento en el cuarto oscuro. Exactamente. Mira, me encanta tu pregunta, casi reflexión. Primero, lo que tenemos que reafirmar a 40 años de democracia es que todos vayamos a votar. Lo que querramos, pero votar, y votar positivamente. Por lo que significó volver a tener la democracia y cumplir nada más y nada menos que 40 años ininterrumpidos del sistema democrático. Mucha gente dice, no, ¿para qué voy a ir ahora si la que define es la de octubre? Mentira. La de ahora define mucho, porque define posicionamientos, define candidaturas. Cuando uno no va a votar, otros deciden por uno. Entonces, que todos vayamos a votar es la primera definición. Segundo, que la oposición tenga los problemas que tengan, y sí, es lamentable, pero son los problemas de estar discutiendo también con el pasado y con el daño que le han hecho a la Argentina. Y fíjate que las discusiones de la oposición tienen que ver con más ajuste, la desaparición del kirchnerismo, sí, nos habíamos olvidado, por lo menos los que tenemos menos, bueno, yo tengo 47, represión, pero nos habíamos olvidado de la palabra blindaje que volvió a surgir y nada más y nada menos de la palabra de Bullrich. Por eso, digo, nosotros hablemosle primero con seriedad y sinceridad a los vecinos, a los ciudadanos y electores. Primero diciéndole lo que no pudimos hacer y por qué. Porque claramente hubo una expectativa en el gobierno actual que no se pudo cumplir por infinidad de razones. Y eso hay que aceptarlo y hay que poder explicarlo. Segundo, poder entender y abrazar que mucha gente le está pasando mal. ¿Sí? Mal, no llega a fin de mes. Y ahí, perdóname, José Ra, y ahí te voy a corregir. Mucha gente no, yo soy la gente, mi operador es la gente, mis productores son la gente, porque si no hay como, yo siento a veces que hay como una dicotomía entre quienes ocupan cargos públicos y son funcionarios y el resto de la sociedad. No, todos somos partes de la sociedad. Hay muchos trabajadores que aún en blanco y aún cobrando salario la están pasando mal, no llegan a fin de mes. Y eso hay que entenderlo. Y hay que explicarlo, y hay que contenerlo, y hay que abrazar, y hay que explicar y poder decir, mirá, pero la luz al final del camino se ve, y es esta. ¿Y por qué es esto? ¿Y qué va a pasar con la cosecha que perdimos y la exitosa cosecha que vamos a tener según todos los indicadores? ¿Y qué está pasando con turismo récord? ¿Y qué está pasando con la actividad económica? ¿Y qué está pasando, Verónica, con 32 meses consecutivos de crecimiento? ¿Y qué está pasando con los índices bajísimos, casi históricos, de alta ocupación o muy limitada desocupación? Bueno, esto hay que cuidarlo, que nadie venga a romper esto. Por eso confiamos en la capacidad de Sergio Massa
y de todo un equipo que está trabajando fuertísimo para dar vuelta a la página. La última, no te quiero robar más tiempo, ya que estás en Paraná, la última, y vos como hombre de la ciudad de La Plata, como platense, ¿qué te parece esto de que en el espacio de, bueno, ahora Unión por la Patria, haya 5 candidaturas diferentes a intendentes desde la ciudad? Mira, yo lo viví, vos cubriste la campaña del 2015, Sí. nosotros sabemos lo que es tener una primaria de 5 listas, esto volvió a pasar en el 19, no es lo mejor, no es lo mejor. Lo nuevo, lo positivo, que estoy seguro que a diferencia del 2015, lo que nos pasó a nosotros y en el 2019, el 14 de agosto próximo, todas las listas, las 4 listas en el orden que salgan, van a acompañar a quien gane y va a haber una unidad absoluta. Eso es tan así porque vos sabés Eso que... te lo aseguro, palabra de vasco, Verónica, de vasco a vasca, eso es así, va a ser así y vas a ver que hay un nuevo estado de situación en la ciudad de La Plata. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, bueno, vos sabés que nosotros los periodistas somos, no te digo que una casta, porque esa es una palabra que usa un personaje bastante nefasto de la política, pero Sí, vos sabés que sí. vos sabés que los periodistas tenemos muchos grupos y hablamos en muchos grupos y compartimos mucha información y a veces coincidimos muchos y muchas que es más, muchas veces suena más a eslogan que a la práctica misma del que pierde y el que gana acompaña. Y en eso te voy a dar una primicia que a los periodistas les gusta. Algunos que no tenemos roles de candidatos tenemos responsabilidades institucionales, sobre todo los que ya peinamos alguna cara y alguna elección en el lomo tenemos la responsabilidad no solo de hablar con Lambertini, con Arias, con Castañeto, con Escudero, mantener esquemas posibles de diálogo. ¿Con el Turco? Con el Turco obviamente es mi candidato, yo tengo un concejal en la lista del Turco que es Facundo Albini, claro. Obviamente, esto de por sí, pero además de la unidad de todos los sectores que hoy están disputando con legitimidad la primaria, estamos hablando también con sectores del Partido Radical que no tienen nada que ver con Cambiemos, con el sector del socialismo que no tiene nada que ver con Cambiemos, con muchas asociaciones vecinales que se acuerdan quién transformó la ciudad y cómo, y tienen una buena memoria y se animan de nuevo a poner el lomo. Así que no solamente es los sectores que hoy disputan la primaria, sino un montón de legitimidades partidarias y sociales que se están sumando a este nuevo desafío de recuperar La Plata como capital de la provincia y como una gran ciudad que todos nos merecemos. Joserra Arteaga, ha sido muy gentil desde allá, desde Paraná, hermosa ciudad. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo que nos hayas tenido la deferencia de atendernos.